El existencialismo es un humanismo, por Jean-Paul Sartre. Segunda parte. Si es imposible encontrar en cada hombre una esencia universal que constituya la naturaleza humana, existe, sin embargo, una universalidad humana de condición. No es un azar que los pensadores de hoy día hablen más fácilmente de la condición del hombre que de su naturaleza. Por condición entienden, con más o menos claridad, el conjunto de los límites a priori que bosquejan su situación fundamental en el universo. Las situaciones históricas varían. El hombre puede nacer esclavo en una sociedad pagana, o señor feudal, o proletario. Lo que no varía es la necesidad para él de estar en el mundo, de estar allí en el trabajo, de estar allí en el medio de los otros y de ser allí mortal. Los límites no son ni subjetivos ni objetivos, o más bien tienen una faz objetiva y una faz subjetiva. Objetivos porque se encuentran en todo y son en todo reconocibles. Subjetivos porque son vividos y no son nada si el hombre no los vive. Es decir, si no se determina libremente en su existencia por relación a ellos. Y si bien los proyectos pueden ser diversos, por lo menos ninguno puede permanecer extraño, porque todos presentan en común una tentativa para franquear esos límites, o para ampliarlos, o para negarlos, o para acomodarse a ellos. En consecuencia, todo proyecto, por más individual que sea, tiene un valor universal. Todo proyecto, aun el del chino, el del hindú o el del negro, puede ser comprendido por un europeo. Puede ser comprendido. Esto quiere decir que el europeo de 1945 puede lanzarse a partir de una situación que concibe hasta sus límites de la misma manera y que puede rehacer en sí el camino del chino, del hindú o del africano. Hay universalidad en todo proyecto en el sentido de que todo proyecto es comprensible para todo hombre, lo que no significa de ninguna manera que este proyecto defina al hombre para siempre, sino que puede ser reencontrado. Hay siempre una forma de comprender al idiota, al niño, al primitivo o al extranjero, siempre que se tengan los datos suficientes. En este sentido, podemos decir que hay una universalidad del hombre, pero no está dada, está perpetuamente construida. Construyo lo universal eligiendo. Lo construyo al comprender el proyecto de cualquier otro hombre, sea de la época que sea. Este absoluto de la elección no suprime la relatividad de cada época. Lo que el existencialismo tiene interés en demostrar es el enlace del carácter absoluto de compromiso libre, por el cual cada hombre se realiza al realizar un tipo de humanidad, compromiso siempre comprensible para cualquier época y por cualquier persona, y la relatividad del conjunto cultural que puede resultar de tal elección. Hay que señalar a la vez la relatividad del cartesianismo y el carácter absoluto del compromiso cartesiano. En este sentido, se puede decir, si ustedes quieren, que cada uno de nosotros realiza lo absoluto al respirar, al comer, al dormir, u obrando de una manera cualquiera. No hay ninguna diferencia entre ser libremente, ser como proyecto, como existencia que elige su esencia, y ser absoluto. Y no hay ninguna diferencia entre ser un absoluto temporalmente localizado, es decir, que se ha localizado en la historia, y ser comprensible universalmente. Esto no resuelve enteramente la objeción de subjetivismo. En efecto, esta objeción toma todavía muchas formas. La primera es la que sigue. Se nos dice, entonces ustedes pueden hacer cualquier cosa, lo cual se expresa de diversas maneras. En primer lugar, se nos tacha de anarquía. Enseguida se declara, no pueden ustedes juzgar a los demás porque no hay razón para preferir un proyecto a otro. En fin, se nos puede decir, todo es gratuito en lo que ustedes eligen, dan con una mano lo que fingen recibir con la otra.
Estas tres objeciones no son muy serias. En primer lugar, la primera objeción puede elegir cualquier cosa. No es exacta. La elección es posible en un sentido, pero lo que no es posible es no elegir. Puedo siempre elegir, pero tengo que saber qué. Si no elijo, también elijo. Esto, aunque parezca estrictamente formal, tiene una gran importancia para limitar la fantasía y el capricho. Si es cierto que, frente a una situación que hace que yo sea un ser sexuado, que puede tener relaciones con un ser de otro sexo, que yo sea un ser que puede tener hijos, estoy obligado a elegir una actitud y que de todos modos llevo la responsabilidad de una elección que, al comprometerme, compromete a la humanidad entera, aunque ningún valor a priori determine mi elección. Esto no tiene nada que ver con el capricho. Y si se cree encontrar aquí la teoría gideana del acto gratuito, es porque no se ve la enorme diferencia entre esta doctrina y la de Gide. Gide no sabe lo que es una situación, obra por simple capricho. Para nosotros, al contrario, el hombre se encuentra en una situación organizada, donde está él mismo comprometido, compromete con su elección a la humanidad entera y no puede evitar elegir. O bien permanecerá casto, o bien se casará sin tener hijos, o bien se casará y tendrá hijos. De todos modos, haga lo que haga, es imposible que no tome una responsabilidad total frente a este problema. Sin duda, elige sin referirse a valores preestablecidos, pero es injusto tacharlo de capricho. Digamos más bien que hay que comparar la elección moral con la construcción de una obra de arte. Y aquí hay que hacer enseguida un alto para decir que no se trata de una moral estética, porque nuestros adversarios son de tan mala fe que nos reprochan hasta esto. El ejemplo que elijo no es más que una comparación. Dicho esto, ¿se ha reprochado jamás a un artista que hace un cuadro el no inspirarse en reglas establecidas a priori? ¿Se ha dicho jamás cuál es el cuadro que debe hacer? Está bien claro que no hay cuadro definitivo que hacer, que el artista se compromete a la construcción de su cuadro y que el cuadro por hacer es precisamente el cuadro que habrá hecho. Está bien claro que no hay valores estéticos a priori, pero que hay valores que se ven después en la coherencia del cuadro, en las relaciones que hay entre la voluntad de creación y el resultado. Nadie puede decir lo que será la pintura de mañana. Solo se puede juzgar la pintura una vez realizada. ¿Qué relación tiene esto con la moral? Estamos en la misma situación creadora. No hablamos nunca de la gratuidad de una obra de arte. Cuando hablamos de un cuadro de Picasso, nunca decimos que es gratuito. Comprendemos perfectamente que Picasso se ha construido tal como es, al mismo tiempo que pintaba, que el conjunto de su obra se incorpora a su vida. Lo mismo ocurre en el plano de la moral. Lo que hay de común entre el arte y la moral es que en los dos casos tenemos creación e invención. No podemos decir a priori lo que hay que hacer. Creo haberlo mostrado suficientemente al hablarles del caso de ese alumno que me vino a ver y que podía dirigirse a todas las morales, kantiana u otras, sin encontrar ninguna especie de indicación. Se vio obligado a inventar él mismo su ley. Nunca diremos que este hombre que ha elegido quedarse con su madre, tomando como base moral los sentimientos, la acción individual y la caridad concreta, o que ha elegido irse a Inglaterra prefiriendo el sacrificio, ha hecho una elección gratuita. El hombre se hace, no está todo hecho desde el principio. Se hace al elegir su moral, y la presión de las circunstancias es tal que no puede dejar de elegir una. No definimos al hombre sino en relación con un compromiso. Es por lo tanto absurdo reprocharnos la gratuidad de la elección. En segundo lugar, se nos dice, no pueden ustedes juzgar a los otros. Esto es verdad en cierta medida y falso en otra.
Es verdadero en el sentido de que cada vez que el hombre elige su compromiso y su proyecto con toda sinceridad y con toda lucidez, sea cual fuere por lo demás este proyecto, es imposible hacerle preferir otro. Es verdadero en el sentido de que no creemos en el progreso. El progreso es un mejoramiento. El hombre es siempre él mismo frente a una situación que varía y la elección se mantiene siempre una elección en una situación. El problema moral no ha cambiado desde el momento en que se podía elegir entre los esclavistas y los no esclavistas. En el momento de la Guerra de Secesión, por ejemplo, hasta el momento presente, en que se puede optar por el MRP o los comunistas. Pero se puede juzgar, porque, como he dicho, se elige frente a los otros, y uno se elige así frente a los otros. Ante todo se puede juzgar, y este no es un juicio de valor, sino un juicio lógico, que ciertas elecciones están fundadas en el error y otras en la verdad. Se puede juzgar a un hombre diciendo que es de mala fe. Si hemos definido la situación del hombre como una elección libre, sin excusas y sin ayuda, todo hombre que se refugia dentro de la excusa de sus pasiones, todo hombre que inventa un determinismo, es un hombre de mala fe. Se podría objetar, pero ¿por qué no podría elegirse a sí mismo de mala fe? Respondo que no tengo que juzgarlo moralmente, pero defino su mala fe como un error. Así, no se puede escapar a un juicio de verdad. La mala fe es evidentemente una mentira, porque disimula la total libertad del compromiso. En el mismo plano, diré que hay también una mala fe si elijo declarar que ciertos valores existen antes que yo. Estoy en contradicción conmigo mismo si, a la vez, los quiero y declaro que se me imponen. Si se me dice, ¿y si quiero ser de mala fe? Responderé, no hay ninguna razón para que no lo sea, pero yo declaro que usted lo es, y que la actitud de estricta coherencia es la actitud de buena fe. Y además puedo formular un juicio moral. Cuando declaro que la libertad a través de cada circunstancia concreta no puede tener otro fin que quererse a sí misma, si el hombre ha reconocido que establece valores, en el desamparo no puede querer sino una cosa, la libertad, como fundamento de todos los valores. Esto no significa que la quiera en abstracto. Quiere decir simplemente que los actos de los hombres de buena fe tienen como última significación la búsqueda de la libertad como tal. Un hombre que se adhiere a tal o cual sindicato comunista o revolucionario persigue fines concretos. Estos fines implican una voluntad abstracta de libertad, pero esta libertad se quiere en lo concreto. Queremos la libertad por la libertad y a través de cada circunstancia particular. Y al querer la libertad descubrimos que depende enteramente de la libertad de los otros y que la libertad de los otros depende de la nuestra. Ciertamente la libertad, como definición del hombre, no depende de los demás, pero en cuanto hay compromiso, estoy obligado a querer, al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros. No puedo tomar mi libertad como fin, sino tomo igualmente la de los otros como fin. En consecuencia, cuando en el plano de la autenticidad total he reconocido que el hombre es un ser en el cual la esencia está precedida por la existencia, que es un ser libre que no puede, en circunstancias diversas, sino querer su libertad, he reconocido al mismo tiempo que no puedo menos de querer la libertad de los otros. Así, en nombre de esta voluntad de libertad, implicada por la libertad misma, puedo formar juicios sobre los que tratan de ocultar la total gratuidad de su existencia y su total libertad. A los que se ocultan su libertad total por espíritu de seriedad o por excusas deterministas, los llamaré cobardes. A los que traten de mostrar que su existencia era necesaria,
cuando que es la contingencia misma de la aparición del hombre sobre la tierra, los llamaré inmundos. Pero cobardes o inmundos no pueden ser juzgados más que en el plano de la estricta autenticidad. Así, aunque el contenido de la moral sea variable, cierta forma de esta moral es universal. Kant declara que la libertad se quiere a sí misma y la libertad de los otros. De acuerdo, pero él cree que lo formal y lo universal son suficientes para constituir una moral. Nosotros pensamos, por el contrario, que los principios demasiado abstractos fracasan para definir la acción. Todavía una vez más tomen el caso de aquel alumno. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué gran máxima moral piensan ustedes que podría haber decidido con toda tranquilidad de espíritu abandonar a su madre o permanecer al lado de ella? No hay ningún medio de juzgar. El contenido es siempre concreto y por lo tanto imprevisible. Hay siempre invención. La única cosa que tiene importancia es saber si la invención que se hace en nombre de la libertad. Examinemos, por ejemplo, los dos casos siguientes. Verán en qué medida se acuerdan y sin embargo se diferencian. Tomemos el molino a orillas del Floss. Encontramos allí una joven, Maggie Tulliver, que encarna el valor de la pasión y que es consciente de ello. Está enamorada de un joven, Stephen, que está de novio con otra joven insignificante. Esta Maggie Tulliver, en vez de preferir atolondradamente su propia felicidad, en nombre de la solidaridad humana elige sacrificarse y renunciar al hombre que ama. Por el contrario, la Sanseverina de la Cartuja de Parma, que estima que la pasión constituye el verdadero valor del hombre, declararía que un gran amor merece sacrificios, que hay que preferirlo a la trivialidad de un amor conyugal que uniría a Stephen a la joven tonta con quien debe casarse. Elegiría sacrificar a ésta y realizar su felicidad, y como Stendhal lo muestra, se sacrificaría a sí misma en el plano apasionado si esta vida lo exige. Estamos aquí frente a dos morales estrictamente opuestas. Pretendo que son equivalentes. En los dos casos, lo que se ha puesto como fin es la libertad. Y pueden ustedes imaginar dos actitudes rigurosamente parecidas en cuanto a los efectos. Una joven, por resignación, prefiere renunciar a su amor. Otra, por apetito sexual, prefiere desconocer las relaciones anteriores del hombre que ama. Estas dos acciones se parecen exteriormente a las que acabamos de describir. Son, sin embargo, enteramente distintas. La actitud de la Sanseverina está mucho más cerca que la de Maggie Tulliver de una rapacidad despreocupada. Así ven ustedes que este segundo reproche es, a la vez, verdadero y falso. Se puede elegir cualquier cosa si es en el plano del libre compromiso. La tercera objeción es la siguiente. Reciben ustedes con una mano lo que dan con la otra, es decir, que en el fondo los valores no son serios porque los eligen. A eso contesto que me molesta mucho que sea así, pero si he suprimido a Dios Padre, es necesario que alguien invente los valores. Hay que tomar las cosas como son. Y, además, decir que nosotros inventamos los valores no significa más que esto. La vida, a priori, no tiene sentido. Antes de que ustedes vivan, la vida no es nada. Les corresponde a ustedes darle un sentido, y el valor no es otra cosa que este sentido que ustedes eligen. Por esto, se ve que hay la posibilidad de crear una comunidad humana. Se me ha reprochado el preguntar si el existencialismo era un humanismo. Se me ha dicho, ha escrito usted en Nosé que los humanistas no tienen razón. Se ha burlado de cierto tipo de humanismo. ¿Por qué volver otra vez a lo mismo ahora? En realidad, la palabra humanismo tiene dos sentidos muy distintos.
Por humanismo se puede entender una teoría que toma al hombre como fin y como valor superior. Hay humanismo en este sentido en Cocteau. Por ejemplo, cuando en su relato La Vuelta al Día en 80 horas, un personaje dice, porque pasa en avión sobre las montañas. El hombre es asombroso. Esto significa que yo, personalmente, que no he construido los aviones, me beneficiaré con estos inventos particulares y que podré personalmente, como hombre, considerarme responsable y honrado por los actos particulares de algunos hombres. Esto supone que podríamos dar un valor al hombre de acuerdo con los actos más altos de ciertos hombres. Este humanismo es absurdo, porque solo el perro o el caballo podrían emitir un juicio de conjunto sobre el hombre y declarar que el hombre es asombroso, lo que ellos no se preocupan de hacer, por lo menos que yo sepa. Pero no se puede admitir que un hombre pueda formular un juicio sobre el hombre. El existencialismo lo dispensa de todo juicio de este género. El existencialista no tomará jamás al hombre como fin, porque siempre está por realizarse. Y no debemos creer que hay una humanidad a la que se pueda rendir culto a la manera de Auguste Comte. El culto de la humanidad conduce al humanismo cerrado sobre sí, de Comte, y hay que decirlo, al fascismo. Es un humanismo que no queremos. Pero hay otro sentido del humanismo que significa en el fondo esto. El hombre está continuamente fuera de sí mismo. Es proyectándose y perdiéndose fuera de sí mismo como hace existir al hombre y por otra parte es persiguiendo fines trascendentales como puede existir, siendo el hombre este rebasamiento mismo y no captando los objetos sino en relación a este rebasamiento, está en el corazón y en el centro de este rebasamiento. No hay otro universo que este universo humano, el universo de la subjetividad humana. Esta unión de la trascendencia como constitutiva del hombre, no en el sentido en que Dios es trascendente, sino en el sentido de rebasamiento, y de la subjetividad en el sentido de que el hombre no está encerrado en sí mismo, sino presente siempre en un universo humano. Es lo que llamamos humanismo existencialista. Humanismo porque recordamos al hombre que no hay otro legislador que él mismo, y que es en el desamparo donde decidirá de sí mismo, y porque mostramos que no es volviendo hacia sí mismo, sino siempre buscando fuera de sí un fin que es tal o cual liberación, tal o cual realización particular, como el hombre se realizará precisamente en cuanto a humano. De acuerdo con estas reflexiones, se ve que nada es más injusto que las objeciones que nos hacen. El existencialismo no es nada más que un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. No buscamos de ninguna manera hundir al hombre en la desesperación. Pero si se llama, como los cristianos, desesperación a toda actitud de incredulidad, parte de la desesperación original. El existencialismo no es tanto un ateísmo en el sentido de que se extenuaría en demostrar que Dios no existe. Más bien declara, aunque Dios existiera, esto no cambiaría. He aquí nuestro punto de vista. No es que creamos que Dios existe, sino que pensamos que el problema no es el de su existencia. Es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se convenza de que nada puede salvarlo de sí mismo, así sea una prueba valedera de la existencia de Dios. En este sentido, el existencialismo es un optimismo, una doctrina de acción, y solo por mala fe, confundiendo su propia desesperación con la nuestra, es como los cristianos pueden llamarnos desesperados. Discusión. Objeción. No sé si con esta voluntad de hacer que lo comprendan a usted hará que lo comprendan mejor, o si hará que lo comprendan peor, pero creo que la exposición en acción hará que lo comprendan peor todavía. Las palabras desesperación,
desamparo tienen cierta resonancia mucho más fuerte en un texto existencialista. Y me parece que en usted la desesperación o la angustia es algo más fundamental que la simple decisión del hombre que se siente solo y que debe decidir. Es una toma de conciencia de la condición humana que no se produce siempre. Que se elija todo el tiempo se comprende, pero la angustia y la desesperación no se producen corrientemente. Sartre. No puedo decir, evidentemente, que cuando elijo entre un 1000 hojas y un eclair de chocolate, elijo en la angustia. La angustia es constante en el sentido de que mi elección original es una cosa constante. De hecho, la angustia es, para mí, la ausencia total de justificación al mismo tiempo que la responsabilidad con respecto a todos. Objeción. Hablaba desde el punto de vista de la exposición aparecida en Acción, y me parece que el punto de vista de usted aparecía allí un poco debilitado. Sartre. Con toda sinceridad, es posible que en Acción mis tesis se hayan debilitado un poco. Ocurre a menudo que gentes que no están calificadas para ello vienen a plantearme preguntas. Me encuentro entonces frente a dos soluciones: rehusar la respuesta o aceptar la discusión en un terreno de vulgarización. He elegido la segunda porque, en el fondo, cuando se exponen teorías en clase de filosofía, se acepta debilitar un pensamiento para hacerlo comprender, y esto no es tan malo. Si se tiene una teoría de compromiso, es necesario comprometerse hasta el fin. Si verdaderamente la filosofía existencialista es ante todo una filosofía que dice la existencia precede a la esencia, debe ser vivida para ser verdaderamente sincera. Vivir como existencialista es aceptar pagar por esta doctrina y no imponerla con libros. Si usted quiere que esta filosofía sea verdaderamente un compromiso, debe dar cuenta de ella a las gentes que la discuten en el plano político o moral. Usted me reprocha utilizar la palabra humanismo. Es porque el problema se plantea así. O bien hay que llevar la doctrina a un plano estrictamente filosófico y contar con el azar para que tenga una acción. O bien, dado que las gentes le piden otra cosa y porque quiere ser un compromiso, hay que aceptar vulgarizarla, con la condición de que la vulgarización no la deforme. Objeción. Los que quieren comprenderlo a usted lo comprenderán, y los que no quieran no lo comprenderán. Sartre. Parece usted concebir el papel de la filosofía en la ciudad de una manera en que se encuentra superada por los acontecimientos. En otros tiempos los filósofos eran atacados solo por otros filósofos. El vulgo no comprendía nada y no se preocupaba. Ahora se hace descender la filosofía a la plaza pública. Marx mismo no ha dejado de vulgarizar su pensamiento. El manifiesto es la vulgarización de un pensamiento. Objeción. La elección original de Marx es una elección revolucionaria. Sartre. Muy vivo ha de ser el que pueda decir si primero se eligió revolucionario y después filósofo, o primero filósofo y después revolucionario. Es filósofo y revolucionario. Es un conjunto. Se ha elegido primero revolucionario. ¿Qué quiere decir esto? Objeción. El manifiesto comunista no me parece una vulgarización, sino un arma de combate. No puedo creer que no sea un acto de compromiso. Una vez que Marx, filósofo, ha llegado a la conclusión de que la revolución era necesaria, su primer acta ha sido su manifiesto comunista, que es un acto político. El manifiesto comunista es el lazo entre la filosofía de Marx y el comunismo. Sea cual fuere la moral que usted tenga, no se siente un lazo lógico tan estrecho entre esa moral y su filosofía como entre el manifiesto comunista y la filosofía de Marx. Sartre. Se trata de una moral de la libertad. Si no hay contradicción entre esta moral y nuestra filosofía, no hay nada más que exigir. Los tipos de compromiso son diferentes según las épocas.
En una época en que comprometerse era hacer revolución, había que escribir el manifiesto. En una época como la nuestra, en que hay varios partidos que se proclaman todos revolucionarios, el compromiso no es entrar en uno de ellos, sino tratar de clarificar los conceptos para precisar a la vez la posición y tratar de influir sobre los diferentes partidos revolucionarios. Nabil. La cuestión que puede plantearse a partir de los puntos de vista que usted acaba de exponer es saber si su doctrina no se va a presentar en el periodo que viene como la resurrección del radical socialismo. Esto parece raro, pero así es como hay que plantear actualmente la cuestión. Usted se coloca, por otra parte, en toda clase de puntos de vista, pero si se busca un punto de convergencia actual de todos esos puntos de vista, de estos aspectos de las ideas existencialistas, tengo la impresión de que se le encontrará en una especie de resurrección del liberalismo. Su filosofía trata de resucitar en condiciones completamente particulares, que son las condiciones históricas actuales, lo que fue lo esencial del radical socialismo, del liberalismo humanista. Lo que le da su carácter propio es que la crisis social mundial no permite ya el antiguo liberalismo. Exige un liberalismo torturado, angustiado. Creo que se pueden encontrar a esta apreciación cierto número de razones bastante profundas, aun si uno se limita a los propios términos de la exposición de usted. Resulta de lo expuesto que el existencialismo se presenta como una especie de humanismo y de una filosofía de la libertad que es en el fondo un precompromiso, que es un proyecto que no se define. Usted hace hincapié, como muchos otros, en la dignidad humana, la eminente dignidad de la persona, que son temas que, en resumen, no están tan lejos de los antiguos temas liberales. Para justificarlos, usted hace distinciones entre los dos sentidos del humanismo, entre dos sentidos de condición humana, entre dos sentidos de cierto número de términos que se han usado bastante, que tienen además toda una historia significativa y cuyo carácter equívoco no es fruto del azar. Para salvarlos, usted les inventa un nuevo sentido. Dejo aparte todas las cuestiones especiales referentes a la técnica filosófica, aunque sean interesantes e importantes, y para limitarme a los términos que he oído, retengo un punto fundamental que muestra que, a pesar de su distinción de los dos sentidos de humanismo, usted se atiene en el fondo al antiguo. El hombre se presenta como una elección por realizar. Muy bien. Es ante todo su existencia en el momento presente y está fuera del determinismo natural. No se define anticipadamente a sí mismo, sino en función de su presente individual. No hay una naturaleza humana superior a él, sino que una existencia específica le es dada en un momento dado. Me pregunto si la existencia tomada en este sentido no es otra forma del concepto de naturaleza humana que, por razones históricas, reviste una nueva expresión. Me pregunto si no es muy parecida, y más de lo que parece a primera vista, a la naturaleza humana tal como se definía en el siglo XVIII, cuyo concepto declara usted rechazar, puesto que se encuentra en gran medida detrás de la expresión de condición humana, tal como el existencialismo la emplea. Su concepción de la condición humana es un sustituto para la naturaleza humana, como usted sustituye con experiencia vivida la experiencia vulgar o la experiencia científica. Si se consideran las condiciones humanas como condiciones que se definen por una X, que es la X del sujeto, pero no por su contexto natural, por su determinismo positivo, nos encontramos con otra forma de naturaleza humana. Es una naturaleza condición, si se quiere, es decir, que no se define simplemente como tipo abstracto de la naturaleza, sino que se revela por algo mucho más difícil de formular por razones que, en mi sentir, son históricas. Hoy día la naturaleza humana se define en marcos sociales que son los de una disgregación general de los regímenes sociales, de las clases, de los conflictos que la atraviesan, de una amalgama de razas y de naciones que hacen que la idea misma de una naturaleza humana uniforme, esquemática,
no pueda ya presentarse con el mismo carácter de generalidad, adoptar el mismo tipo de universalidad del siglo XVIII, en la época en que parecía expresarse sobre la base de un progreso continuo. Hoy día se está frente a una expresión de la naturaleza humana que las gentes que reflexionan o hablan ingenuamente de este tema expresan como condición humana. Expresan esto en forma caótica, vaga, y, las más de las veces, bajo un aspecto dramático, si se requiere, impuesto por las circunstancias. Y en la medida en que no se quiere pasar de la expresión general de esta condición al examen determinista de lo que son efectivamente las condiciones, conservan el tipo, el esquema de una expresión abstracta análoga a la de la naturaleza humana. Así el existencialismo se aferra a la idea de una naturaleza humana, pero esta vez no es una naturaleza orgullosa de sí misma, sino una condición temerosa, incierta y desamparada. Y, efectivamente, cuando el existencialista habla de condición humana, habla de una condición que no está todavía verdaderamente comprometida en lo que el existencialismo llama proyectos, y que por consecuencia es una precondición. Se trata de un precompromiso y no de un compromiso ni de una verdadera condición. Entonces, no es ya por azar por lo que esta condición se define ante todo por su carácter de humanismo general. Además, cuando se hablaba en el pasado de naturaleza humana, se entendía algo más delimitado que cuando se hablaba de condición en general, porque la naturaleza es ya otra cosa, es más que una condición, en cierta medida. La naturaleza humana no es una modalidad en el sentido en que la condición humana es una modalidad, y por esto vale más hablar, a mi parecer, de naturalismo que de humanismo. En el naturalismo hay una implicación de realidades más generales que en el humanismo, por lo menos en el sentido que toma el término humanismo en usted. Tenemos que enfrentarnos con una realidad. Por otra parte, habría que extender esta discusión relativa a la naturaleza humana, porque hay que hacer intervenir también el punto de vista histórico. La realidad primera es la realidad natural de la que la realidad humana no es más que una función. Para esto hay que admitir la verdad de la historia, y el existencialista, en general, no admite la verdad de la historia, ni de la historia humana, ni de la historia natural en general, y sin embargo es la historia quien hace a los individuos. Es su propia historia, a partir del momento en que son concebidos, lo que hace que los individuos no nazcan ni aparezcan en un mundo que sea para ellos una condición abstracta, sino que aparecen en un mundo por el cual están condicionados, del que forman siempre parte y que contribuyen ellos mismos a condicionar de la misma manera que la madre condiciona a su hijo y el hijo la condiciona a su vez desde que está en gestación. Solamente desde este punto de vista tenemos derecho a hablar de condición humana como de una realidad primera. Más bien habría que decir que la realidad primera es una condición natural y no una condición humana. Solo repito aquí opiniones corrientes y triviales, pero que de ninguna forma me parecen refutadas por la exposición del existencialismo. En suma, si bien es cierto que no hay una naturaleza humana abstracta, una esencia del hombre independiente o anterior a su existencia, es cierto también que no hay una condición humana en general, aun si por condición entiende usted cierto número de circunstancias o situaciones concretas, puesto que, para usted, no están articuladas. En todo caso, el marxismo se hace sobre este asunto una idea diferente, la de la naturaleza en el hombre y la del hombre en la naturaleza, que no está forzosamente definida desde un punto de vista individual. Esto significa que hay leyes de funcionamiento para el hombre como para todo otro objeto de la ciencia, que constituyen, en el sentido pleno de la palabra, su naturaleza, una naturaleza variada, es cierto, y que se parece muy poco a una fenomenología, es decir, a una percepción experimentada, empírica, vivida, tal como la da el sentido común, o más bien el supuesto sentido común de los filósofos.
En este sentido, la concepción de la naturaleza humana que se hacían los hombres del siglo XVIII estaba sin duda mucho más cerca de la de Marx que su sustituto existencialista, la condición humana, pura fenomenología de situación. Humanismo, desgraciadamente, es un término que hoy día sirve para designar las corrientes filosóficas no solamente en dos sentidos, sino en 3, 4, 5 o 6. Todo el mundo es humanista en esta hora. Aún ciertos marxistas que se descubren racionalistas clásicos son humanistas en un sentido chirle, derivado de las ideas liberales del siglo pasado, el de un liberalismo refractado a través de toda la crisis actual. Si los marxistas pueden pretenderse humanistas, las diferentes religiones, los cristianos, los hindúes y muchos otros, se pretenden también ante todo humanistas, y lo mismo pretende el existencialismo, y de una manera general todas las filosofías. Actualmente muchas corrientes políticas se titulan igualmente humanistas. Todo esto converge hacia una especie de tentativa de restitución de una filosofía que, a pesar de su pretensión, rehúsa en el fondo comprometerse y rehúsa comprometerse no solamente desde el punto de vista político y social, sino también en un sentido filosófico profundo. Cuando el cristianismo se pretende ante todo humanista es porque no puede comprometerse, es decir, participar en la lucha de las fuerzas progresistas, porque se mantiene en posiciones reaccionarias frente a esta revolución. Cuando los pseudomarxistas o los liberales proclaman la persona ante todo, es porque retroceden ante las exigencias de la situación presente del mundo. Así también el existencialista, como el liberal, proclama al hombre en general porque no logra formular una posición exigida por los acontecimientos, y la única posición progresista que conocemos es la del marxismo. El marxismo plantea los verdaderos problemas de la época. No es verdad que el hombre tenga una libertad de elección en el sentido de que por esta elección confiera a su actividad un sentido que no tendría sin ella. No es suficiente decir que los hombres pueden luchar por la libertad sin saber que luchan por la libertad. O entonces, si damos un sentido pleno a este reconocimiento, esto significa que los hombres pueden comprometerse y luchar por una causa que los domina, es decir, obrar en marcos que los sobrepasan y no solo a partir de sí mismos. Porque, en fin, si un hombre lucha por la libertad sin saberlo, sin formularse expresamente de qué manera, con qué objeto lucha, esto significa que sus actos van a tener una serie de consecuencias que se insinúan en una trama causal de la que no conoce todos los aledaños y consecuencias, pero que, con todo, encierran su acción y le dan su sentido en función de la actividad de los otros. No solamente de los otros hombres, sino del medio natural en el que otros hombres actúan. Pero desde su punto de vista, la elección es una preelección. Vuelvo siempre a este prefijo porque creo que allí siempre hay una reserva que interviene. En esta especie de preelección donde tenemos que ver con una libertad de preindiferencia, pero su concepción de la condición y de la libertad está ligada a cierta definición de los objetos de la cual hay que decir unas palabras. Es precisamente de esta idea del mundo de los objetos, de la instrumentalidad, de donde usted infiere lo demás. A imagen de las existencias discontinuas de los seres, usted traza un cuadro de un mundo discontinuo de objetos del cual está ausente todo causalismo, salvo esta extraña variedad de relación de causalidad, que es la de la instrumentalidad pasiva, incomprensible y despreciable. El hombre existencialista se tambalea en un universo de utensilios, de obstáculos sucios, encadenados, apoyados los unos sobre los otros por una extraña preocupación de servirse los unos a los otros, pero afectados por el estigma terrible, a los ojos de los idealistas, de la llamada exterioridad pura. Este modo del determinismo instrumental es sin embargo acausal. Pero ¿dónde comienza y dónde acaba este mundo, cuya definición es por otra parte completamente arbitraria y de ninguna manera concordante con los datos científicos modernos? Para nosotros no comienza ni acaba en ninguna parte,
porque la separación que el existencialista quiere hacerle sufrir con relación a la naturaleza, o más bien a la condición humana, es irreal. Hay un mundo, un solo mundo ante nuestra vista, y todo el conjunto de este mundo puede, hombres y cosas, si se atiene uno a esta distinción, ser afectado en ciertas condiciones variables por el signo de la objetividad. La instrumentalidad de las estrellas, de la cólera, de la flor. No voy a epilogar aquí. Sostengo, sin embargo, que su libertad, su idealismo, está hecho del desprecio arbitrario de las cosas. Y sin embargo, las cosas son muy diferentes de la descripción que usted hace. Usted admite la existencia propia en sí, y ya es un éxito. Pero es una existencia puramente privativa, una hostilidad permanente. El universo físico y biológico no es nunca, para usted, una condición, una fuente de condicionamientos, no teniendo esta palabra en su sentido fuerte y práctico más realidad para usted que la de la causa. Por eso el universo objetivo no es, para el hombre existencialista, más que ocasión de disgustos, sin apoyos, en el fondo indiferente, una probabilidad perpetua, es decir, todo lo contrario de lo que es para el materialismo marxista. Es por estas razones y algunas otras por lo que usted no concibe el compromiso de la filosofía más que como una decisión arbitraria que usted califica de libre. Se desnaturaliza la historia misma de Marx cuando se dice, como usted ha dicho, que ha definido una filosofía porque la ha abrazado. No, el compromiso, o más bien la actividad social y política ha sido, al contrario, una determinante de su pensamiento más general. Sus doctrinas se precisaron en una multiplicidad de experiencias. Me parece evidente que en el desarrollo del pensamiento filosófico en Marx se produce en relación consciente con el desarrollo político o social. Esto es, por otra parte, más o menos cierto para los filósofos anteriores. Si Kant es un filósofo sistemático conocido por haberse mantenido fuera de toda actividad política, esto no quiere decir que su filosofía no haya desempeñado cierto papel político. Kant, el Robespierre alemán, según dijo Heine. Y si en la época de Descartes podía admitirse que el desarrollo de la filosofía no desempeñaba un papel político inmediato, lo que es por otra parte erróneo, esto se ha vuelto imposible desde el siglo pasado. Hoy día, volver a adoptar bajo una forma cualquiera una posición anterior al marxismo es lo que llamo volver al radical socialismo. El existencialismo, en la medida en que puede dar nacimiento a voluntades revolucionarias, debe, pues, comprometerse ante todo en una operación autocrítica. No pienso que lo haga de buena gana, pero sería necesario. Sería necesario que sufriera una crisis en la persona de los que lo defienden, una crisis dialéctica, es decir, que retuviese, en cierto sentido, algunas posiciones desprovistas de valor en algunos de sus partidarios. Y esto me parece tanto más necesario cuanto que he podido observar las conclusiones sociales en verdad inquietantes y netamente retrógradas que algunos de ellos extraían del existencialismo. Uno de ellos escribía como conclusión de un análisis que la fenomenología puede servir hoy de una manera muy precisa en el plano social y revolucionario, dotando a la pequeña burguesía de una filosofía que le permita ser y llegar a ser la vanguardia del movimiento revolucionario internacional. Por el intermediario de las intencionalidades de conciencia, se podría dar a la pequeña burguesía una filosofía que corresponda a su existencia propia, que le permita llegar a ser la vanguardia del movimiento revolucionario mundial. Cito este ejemplo. Podría citar otros del mismo tipo que muestran que cierto número de personas que están muy comprometidas, por lo demás, y que se encuentran ligadas al tema del existencialismo, llegan a desarrollar teorías políticas que, en el fondo, y vuelvo a lo que decía al principio, son teorías teñidas de neoliberalismo, de neoradical socialismo. Es un peligro cierto. Lo que más nos interesa no es buscar una coherencia dialéctica entre todos los dominios tocados por el existencialismo, sino ver la orientación de estos temas, que desembocan poco a poco, sin que lo adviertan,
quizás sus propios defensores, y en función de una búsqueda, de una teoría, de una actitud que ustedes creen bien definida, a algo que no es el quietismo, claro está, porque hablar de quietismo en la época actual no es más que un modo de escaparse por la tangente, es una cosa imposible, pero que se parece al conformismo. Esto no puede ser contradictorio en ciertos compromisos individuales, pero es contradictorio con la búsqueda de un compromiso que adquiera valor colectivo, y sobre todo valor prescriptivo. ¿Por qué el existencialismo no había de dar directivas? ¿En nombre de la libertad? Pero, si es una filosofía orientada en el sentido indicado por Sartre, debe dar directivas. Debe, en 1945, decir si hay que adherirse a la UDSR, al Partido Socialista, al Partido Comunista o a otro. Debe decir si está con el Partido Obrero o con el Partido Pequeño Burgués. Sartre. Es bastante difícil contestarle en forma completa, porque usted ha dicho muchas cosas. Voy a intentar responder en cierto número de puntos que he anotado. En primer lugar, encuentro que usted ha tomado una posición dogmática. Ha dicho que nosotros adoptamos una posición anterior al marxismo, que vamos hacia atrás. Creo que habría que probar que nosotros no tratamos de tomar una posición posterior. No quiero discutir sobre esto, pero quisiera preguntar de dónde saca usted tal concepción de la verdad. Usted piensa que hay cosas absolutamente verdaderas porque ha hecho crítica en nombre de una certidumbre. Pero si todos los hombres son objetos, como usted dice, ¿de dónde proviene tal certidumbre? Ha dicho que si el hombre se niega a tratar al hombre como objeto, es en nombre de la dignidad humana. Falso. Es por una razón de orden filosófico y lógico. Si usted postula un universo de objetos, la verdad desaparece. El mundo del objeto es el mundo de lo probable. Tiene usted que reconocer que toda teoría, sea científica o filosófica, es probable. La prueba de ello está en que las tesis científicas, históricas, varían y se hacen bajo la forma de hipótesis. Si admitimos que el mundo del objeto, el mundo de lo probable es único, no tendremos más que un mundo de probabilidades, y así como es necesario que la probabilidad dependa de cierto número de verdades adquiridas, ¿de dónde viene la certidumbre? Nuestro subjetivismo permite certidumbres a partir de las cuales nosotros podremos coincidir con usted en el plano de lo probable y justificar el dogmatismo de que ha dado prueba usted en su exposición y que es incomprensible en la posición que usted toma. Si usted no define la verdad, ¿cómo concebir la teoría de Marx de otro modo que como una doctrina que aparece, que desaparece, que se modifica y solo tiene valor de teoría? ¿Cómo hacer una dialéctica de la historia si no empieza por establecer cierto número de reglas? Nosotros las encontramos en el cogito cartesiano, no podemos encontrarlas sino situándonos en el terreno de la objetividad. Nunca hemos discutido el hecho de que el hombre, constantemente, es un objeto para el hombre, pero a la recíproca es necesario, para captar el objeto como tal, un sujeto que se capte como sujeto. Luego me habla usted de una condición humana que llama algunas veces precondición y habla de una predeterminación. Lo que se le ha escapado aquí es que nosotros nos adherimos a muchas descripciones del marxismo. No puede criticarme como critica a personas del siglo XVIII que lo ignorarían todo en esta materia. Lo que nos ha dicho de la determinación lo sabíamos desde hace mucho tiempo. El verdadero problema para nosotros es definir en qué condiciones hay una universalidad. Puesto que no hay naturaleza humana, ¿cómo conservar en una historia que cambia constantemente los suficientes principios universales para interpretar, por ejemplo, el fenómeno de Espartaco, lo que supone un mínimo de comprensión de la época? Estamos de acuerdo en este punto, que no hay naturaleza humana. Dicho de otra manera, cada época se desarrolla siguiendo dialécticas,
y los hombres dependen de la época y no de una naturaleza humana. Nabil. Cuando usted trata de interpretar, dice, es porque nos referimos a cierta situación. Por nuestra parte, nosotros nos referimos a la analogía o a las diferencias de la vida social de esa época comparada con la nuestra. Si, por el contrario, tratamos de analizar esta analogía en función de un tipo abstracto, nunca llegaremos a nada. Así, suponga usted que dentro de 2000 años no se disponga, para analizar la situación actual, más que de tesis sobre la condición humana en general. ¿Cómo se haría para analizarla retrospectivamente? Sería imposible. Sartre. Nunca hemos pensado que no había que analizar condiciones humanas ni intenciones individuales. Lo que llamamos la situación es precisamente el conjunto de condiciones materiales y hasta psicoanalíticas que, en una época dada, definen precisamente un conjunto. Nabil. No creo que su definición esté de acuerdo con sus textos. Se deduce con todo que su concepción de la situación no es del todo identificable, ni de muy lejos, con una concepción marxista porque niega el causalismo. Su definición no es precisa. Se desliza a menudo hábilmente de una posición a otra sin definirlas de manera suficientemente rigurosa. Para nosotros, una situación es un conjunto construido que se revela por toda una serie de determinaciones y de determinaciones de tipo causal, incluida la causalidad de los tipos estadísticos. Sartre. Me habla usted de causalidad de orden estadístico. Esto no quiere decir nada. ¿Quiere usted precisarme claramente qué entiende por causalidad? El día en que un marxista me lo haya explicado, creeré en la causalidad marxista. Ustedes se pasan el tiempo, cuando se les habla de libertad, diciendo, perdón, lo que existe es la causalidad. De esta causalidad secreta, que solo tiene sentido en Hegel, ustedes no pueden dar cuenta. Sueñan con la causalidad marxista. Nabil. ¿Admite usted que haya una verdad científica? Puede haber dominios que no implican ninguna especie de verdad. Pero el mundo de los objetos, espero que de cualquier modo usted lo admita, es el mundo del cual se ocupan las ciencias. Ahora bien, es un mundo que para usted no tiene más que una probabilidad y no alcanza la verdad. Luego el mundo de los objetos, que es el de la ciencia, no admite verdad absoluta, pero alcanza una verdad relativa. Sin embargo, ¿admitiría usted que esas ciencias utilizan la noción de causalidad? Sartre. De ninguna manera. Las ciencias son abstractas. Estudian igualmente las variaciones de factores abstractos y no la causalidad real. Se trata de factores universales en un plano en el cual las relaciones pueden siempre ser estudiadas, mientras que en el marxismo se trata del estudio de un conjunto único en el cual se busca una causalidad. No es, de ningún modo, lo mismo que una causalidad científica. Nabil. Usted ha dado un ejemplo muy ampliamente desarrollado, el del joven que vino a verlo. Sartre. ¿No se hallaba él en el plano de la libertad? Nabil. Había que contestarle. Yo hubiera tratado de averiguar de qué era capaz, su edad, sus posibilidades financieras y de examinar sus relaciones con la madre. Es posible que hubiera dado una opinión probable, pero ciertamente habría tratado de determinar un punto de vista preciso que quizás hubiera resultado falso en la acción, pero seguramente lo habría comprometido a hacer alguna cosa. Sartre. Si viene a pedir consejo, es que ya ha elegido la respuesta. Prácticamente yo hubiera podido muy bien darle un consejo, pero como él buscaba la libertad, quise dejarlo decidir. Por otra parte, sabía lo que iba a hacer, y eso es lo que hizo.